Ya se ha hablado mucho acerca de la conciencia. Sin embargo, este estudio científico refleja o revela de aquello que ya se habló por mucho tiempo. ¿Cuántos hemos usado esa expresión? Tiene una mala conciencia, no tiene conciencia, pobre conciencia. Y hemos hablado mucho acerca de eso. ¿Qué es la conciencia? Estuve viendo algunos datos muy importantes que tienen que ver la relación que tiene entre nuestra mente y nuestra salud física. Y claro, nosotros somos un ser humano indivisible. Todo lo que afecta a nuestra mente afecta a nuestro físico, ¿verdad? No hay manera de poder decir, yo estoy bien cuando tienes un problema. No hay manera, un problema mental o un problema en tus emociones o un problema interno. No hay manera de decir yo estoy bien. Por más que tú puedas intentar mostrar un mejor rostro, por más que tú intentes dar lo mejor o fingir de que todo está bien, tú sabes que hay algo que anda mal. Ahora, lo curioso es que hay muchas enfermedades o muchas personas que hoy están en hospitales, que se encuentran en clínicas. Hay personas que el medicamento no les da ningún resultado, no hace ningún efecto, porque su problema no es solamente físico, su problema es mental. Hay muchas personas que tienen una conciencia o un cargo de conciencia. Este cargo de conciencia no les deja comer, no les deja dormir, noches de insomnio, se enferman, van al médico, reciben un tratamiento, reciben medicina y por tiempo están allí paralizados y no saben qué cosa es. Puede ser que tu problema no sea físico, sea de tu conciencia o del cargo de conciencia, o estés amarrado a un pasado, o es una decepción o una herida no curada, o es el odio que hay en tu corazón. Y hay muchas personas que no sanarán de sus enfermedades a menos que no perdonen. Hay muchas personas que no saldrán del hospital o la medicina no hará efecto a menos que primero no estén en paz consigo mismos o a menos que no suelten el pasado al cual ellos están atados. Yo no sé cuál es tu caso, yo no sé si conoces a una persona que tiene un problema físico y la verdad no hay ninguna medicina que pueda hacer efecto en esa persona. Muchas de las enfermedades entonces tienen un origen en nuestra mente. Ahora, el mayor complejo, el mayor problema que tenemos los seres humanos es que la mayoría sufre de un cargo de conciencia. Esa expresión, cargo de conciencia, va más allá de una expresión, va más allá de eso. Hay muchas personas que no pueden lidiar consigo mismos, o no pueden vencer, o no pueden tener una conciencia limpia. O no pueden dormir porque allí en su cabeza, en su mente, están cada vez recordando las cosas que han hecho. Y eso te está quitando la paz mental. Por otro lado, la mayor búsqueda del ser humano es tener paz. Ahora, si una conciencia cargada, una conciencia pesada, nos puede enfermar no solamente emocionalmente, sino también físicamente, aquí partiríamos preguntando algo. ¿Qué es la conciencia? Yo estuve buscando algunos conceptos interesantes y me pareció extraordinario el que yo quiero compartir. Mira este concepto de conciencia. Quiero que prestes mucha atención. Dice así: en lo íntimo del ser humano habita un centinela invisible. ¿Escuchaste la expresión? Centinela invisible que procura nuestro bien. Y me encanta esta expresión porque dice, se comporta con la bondad de un ángel o con la dureza de un testigo acusador. Este vigía del alma no solo nos advierte de cómo debemos ser, sino que nos atormenta cuando no escuchamos su voz. A este guardián de la felicidad lo llamamos conciencia. Me encantó un concepto que dio Montaigne. Él dice, la conciencia hace que nos descubramos o que nos acusemos a nosotros mismos. Y a falta de testigos,
ella declara contra nosotros. ¿Quién alguna vez no se ha sentido martirizado por su conciencia? Hiciste algo que probablemente nadie se dio cuenta, pero tu conciencia te está acusando y te está diciendo que lo que acabas de hacer es incorrecto. No necesitas de testigos. La conciencia en algunos casos viene a ser como un martillo y un clavo, que cada vez que te lleva aquel recuerdo de lo malo que hiciste, empieza a herirte y empieza a abrir una herida. Me encanta la expresión que es un centinela que procura siempre nuestro bien. Es por eso que yo quiero mostrarte hoy cuál es la misión de la conciencia. Entonces, Dios al crear al ser humano y al crear aquello que nosotros llamamos conciencia, lo hizo con una misión. Y es la misión de advertirnos, la misión de poder en nuestra vida diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Todos los seres humanos, sin excepción, desde que venimos a este mundo, sabemos qué cosa es lo que está bien y qué cosa es lo que no está bien. La conciencia funciona más o menos como un semáforo, ¿verdad? El semáforo te dice verde, puedes hacer, puedes pasar, puedes correr, puedes actuar. O te dice rojo, para, es peligroso, no te atrevas, no te metas, no continúes, no digas esto, no hagas lo otro. Así funciona la conciencia. O a veces está también en color naranja o en ámbar, ¿verdad? Porque uno dice, ¿y ahora este asunto cómo es? ¿Sí o no? Ahora, la conciencia tiene una misión. Y esa misión es tan importante que tú y yo podamos conocer. La conciencia quiere librarnos, escúchame esto, de todo aquello que va a romper nuestra sensibilidad. Querido, y esto es muy serio lo que te voy a decir. Porque Dios colocó allí en nuestro cuerpo, en nuestra mente, ese semáforo, ese sensor, ese filtrador para poder controlarnos o para poder advertirnos. Cuando tú desobedeces la voz de tu conciencia, tú te sientes mal, tú te puedes hasta enfermar físicamente. La conciencia levanta su voz cada vez que tú desobedeces. Solo que hay un problema. Hay cosas en la vida que pueden herir la sensibilidad. ¿Y por qué te digo que esto es interesante que podamos entender? Porque cuando perdemos la sensibilidad, perdemos la línea entre lo correcto y lo incorrecto. Es por eso que hay personas que hacen cosas malas y ellos están bien, ellos están tranquilos. ¿Qué sucedió? Perdieron la sensibilidad. Y el ser humano, cuando desobedece tantas veces a la voz de su conciencia, un día aquella voz, cuando pone primero sus intereses, la fama, el placer, el poder, el dinero, coloca por encima de sus principios, esa conciencia, esa voz se va apagando, se va alejando y cada vez escucha menos. Entonces, cuando tú te vuelves insensible, te vuelves duro, entonces no hay nada que pueda controlarte. Y allí nosotros encontramos a personas con desórdenes mentales, personas que matan, personas que hieren, personas que hacen cosas en la vida y personas que para ellos es normal, para ellos es natural. Perdieron la sensibilidad, rompieron el semáforo. Ante el grito de la conciencia, ellos se sobrepusieron a ella. Entonces aquella voz cada vez va menguando. Y eso es muy peligroso, querido. Por eso vamos a dar gracias a Dios por aquello que colocó en nuestra vida. Sin embargo, tenemos que cuidar. Pero ¿cuál es la realidad de nuestras conciencias? Mira, el apóstol Pablo hablaba sobre este asunto de una manera muy cuidadosa y también nos advertía desde hace mucho tiempo de cómo nosotros debemos cuidar nuestra conciencia. Si la conciencia es la que nos señala el camino correcto y el incorrecto, entonces nosotros tenemos que cuidar, nosotros tenemos que obedecer. Y si nuestra conciencia está en acorde a la palabra de Dios, ¿cómo sé que mi conciencia está en acorde a la palabra de Dios? Cuando todos los días busco el consejo divino, busco la Biblia, entonces yo tengo en mi conciencia la línea más marcada o una línea mayor que yo puedo diferenciar con claridad qué es correcto y qué es incorrecto. Ahora fíjate, Efesios capítulo 4.
versículo 17 al 19. Es un texto estremecedor. ¿Me acompañas a leer? Efesios 4, 17 al 19. Dice así, presta mucha atención. ¿Estás escuchando, Eduardo? ¿Estás escuchando, Miguel? José. Mira, dice así la Biblia. Por tanto, dice el Señor, que ustedes no anden como andan aquellos en sus propios pensamientos y vanidades. ¿Por qué andan así? Entonces ahí viene el versículo 18. El versículo 18 dice, ellos tienen la conciencia oscurecida. ¡Wow! ¿Qué cosa tienen? Conciencia oscurecida. Tienen oscurecido el entendimiento. Y ellos entonces viven en ignorancia por la dureza de su corazón. Rompieron esa sensibilidad. Ahora, como no hay nada que los advierta, ellos pueden pecar libremente y el pecado les da tanto gusto y tanto placer que para ellos ya no es malo. Aquel que robó la primera vez tenía un cargo de conciencia. Si paró de robar, su conciencia sigue sensible. Pero aquel que roba 2, 3, 4, 10, 15, 20, ahora se vuelve un experto para él robar y ya no tiene cargo de conciencia. Tiene una conciencia cauterizada, una conciencia oscurecida, como dice aquí el apóstol Pablo. Y el versículo 19 dice así, entonces se vuelven insensibles y se entregan para cometer cualquier acto. Claro, no hay nada que les advierta, no hay nada que les pueda impedir. Entonces, ¿qué cosa hacen? Ellos tienen un desenfreno total. No hay nada que les pueda controlar. Ahora, esto, querido, es muy peligroso. ¿Y por qué es muy peligroso? Mira, tú sabías que hay mucha... cuando nosotros perdemos ese sentido de conciencia, esto influye en nuestro éxito o en nuestro fracaso en la vida. Por ejemplo, una persona que ya no advierte el peligro, comete errores, abre heridas, hiere a las personas, pero termina hiriéndose a sí mismo cuando pierde esa sensibilidad. Ahora, una conciencia atormentada hace a un ser humano infeliz. Es decir, cuando tú te atreves a quebrar las leyes divinas, cuando tú te atreves a desobedecer, a no escuchar la voz de Dios, porque Dios también habla a través de tu conciencia, habla a través de su palabra y habla a tu conciencia. Y cuando te atreves a desobedecer, entonces tú vas a sufrir algunas consecuencias. Antes, por ejemplo, ¿cuáles son algunas causas que hacen que nuestra conciencia pueda, como dice el apóstol, enturbiarse o oscurecerse? Hay muchas causas. Por ejemplo, el odio contra una persona puede oscurecer la conciencia. ¿Qué más? Los malos hábitos, los recuerdos negativos, una vida desordenada, una vida sin Dios, una vida sin límites, en desenfreno total, una vida que corre tras los placeres. Muy bien. Ahora, tú puedes decir, pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Espera un momento. Hoy quiero hablarte porque esto es un asunto serio. Mira, ¿tú sabías que cuando uno pierde esa sensibilidad, empieza a tener un cargo de conciencia? Ahora, cuando uno tiene un cargo de conciencia, tiene algunas consecuencias. Yo te voy a mostrar por lo menos 5 cosas que sucede a las personas que tienen una conciencia atormentada. ¿Estás de acuerdo? Quiero que prestes mucha atención. Mira, número 1, dolencias somáticas. Presta atención. Hay personas que tienen dolor de cabeza, dolor muscular y es constante. Va al médico, toma un analgésico, toma algún calmante y se acabó. Y es constante. Dolores de cabeza, musculares, cansancio, agotamiento. No, es por el estrés, sí. Pero también puede ser una causa somática por causa de una conciencia atormentada. Número 2. ¿Tú sabías que aquellos que tienen un cargo de conciencia a veces parecen estar deprimidos, pero no están? Porque hay personas que para todo dicen estoy deprimido y no están deprimidos. Mucho cuidado, la depresión es una enfermedad. No es para decir estoy deprimido y listo, no.
pero tienen esa sensación de depresión. Pierden el apetito, pierden el sentido de la vida. Para ellos la vida es gris, perdió su color, ya no tiene nada sentido, hacen las cosas con desgano, porque tienen una conciencia atormentada. Eso es la consecuencia de tener una conciencia atormentada. Entonces, el problema no es que no tengas ganas, el problema está dentro de tu corazón, está en tu mente. Tú necesitas una conciencia en paz, una conciencia tranquila. Pero el tercero me llamó mucho más la atención, y es que el tercer paso en esto es la censura. ¿Sabes qué cosa significa censura? Censura es cuando una persona camina por la calle o está en la casa y piensa que todo el mundo le mira y le está condenando. ¿Tú ya viste ese tipo de personas? Personas que actúan a la defensiva. Alguien le mira y piensa que le está acusando. Lo que le está acusando es su conciencia. Pero ella piensa que todo el mundo le está apuntando con el dedo y que todo le están condenando. Entonces allí toma una actitud de censura. ¿Cómo así? Empieza a mirar a las personas y empieza a criticar. Dice, mira, fulano de tal. ¿Sabes por qué empieza a criticar? Para calmar su conciencia, para hacer creer de que el otro es peor, de que él es mejor, de que lo que él hizo es pequeño, de que lo que está haciendo el otro es grave. Entonces, mucho cuidado si estás criticando. Mucho cuidado. Porque si tú estás criticando frecuentemente, puede ser que tengas una conciencia atormentada y por querer tranquilizar tu conciencia, empiezas a ver tus defectos en la vida de los demás. Mucho cuidado. Ahora, siguiente, mira, ¿cuál es el siguiente paso? Es hostilidad. Quiere decir, tus actitudes son hostiles, nadie te soporta. Es más, ni siquiera tú te aguantas. Yo ya recibí muchos mensajes allí, tengo una página allí en Facebook diciendo, pastor, ni yo me soporto. ¿Qué puedo hacer? Tienes un problema allí en tu mente, en tu conciencia. No tienes una conciencia de paz. Y número 5 viene la comprensión. Este es un asunto serio. ¿Sabes por qué? Porque ahora, como no puede calmar su conciencia, busca de alguna manera negociar con su conciencia. ¿Y cómo lo hace? Empieza a hacer obras buenas. Empieza a dar ayuda a los pobres, empieza a construir templos, empieza a dar tantas cosas. ¿Para qué? Para decir, soy bueno. Ya con esto compenso todo lo malo que yo hice. ¿Ya conoces personas así? Por querer tranquilizar su conciencia, empiezan a hacer obras buenas. Y es más, haciendo esas obras, piensan llegar al cielo. Querido, tener una conciencia cauterizada, una conciencia atormentada, no es un asunto tan simple. Ahora fíjate, la Biblia narra en el libro de Mateo, capítulo 2, Marcos, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, una historia extraordinaria. Mira, allí habla de un paralítico que llegó hasta Jesús. Solo que cuando llegó a Jesús, Jesús no le dice, te sano o levántate, le dice, te perdono. ¿Qué estaba necesitando ese paralítico? ¿Acaso no estaba necesitando sanidad? ¿Sanidad o perdón? Sanidad. Pero Dios le dice, te perdono. Es decir, él estaba allí paralítico. Su problema físico no era un problema simplemente físico, era espiritual. Y cuando Jesús le perdona, entonces le dice, toma tu lecho y camina. Él se sintió libre. Ese peso, esa carga que tenía ahí en sus hombros, lo quitó y dijo, ahora sí, puedo ser libre. ¿Sabes? Jesús es el único que puede darte una conciencia tranquila, un sueño agradable. Adiós noches de insomnio. Adiós noches sin dormir por causa de aquel pasado, de aquellos recuerdos dolorosos, de aquella conciencia que te atormenta. Dios quiere ofrecerte su perdón. Estoy hablando para ti que estás enfermo por mucho tiempo, pero tienes odio en el corazón. Perdona y sé libre. Nunca te vas a sanar a menos que primero no perdones, a menos que no saques el odio de tu corazón.
O a menos que tú no pidas perdón a Dios y puedas tener una conciencia tranquila. Vamos a conversar. Vamos a conversar. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Puedes diferenciar la línea entre lo correcto y lo incorrecto? ¿Estás desobedeciendo la palabra de Dios y también la voz de tu conciencia cuando te dice, no hagas eso? No pierdas la sensibilidad. Porque ¿sabes qué sucede cuando una persona se endurece? No reconoce su situación. Y si no reconoce su situación, no va a pedir perdón. Y si no pide perdón, no tiene perdón de Dios. Siempre habrá perdón para aquel que quiere, para aquel que busca a Dios, para aquel que sabe que está mal. Pero aquel que perdió la sensibilidad no mira su condición y empieza a actuar de manera descontrolada. Pablo dice, ellos tienen la conciencia oscurecida. Jugaron tanto con el pecado que ahora ya no llaman pecado al pecado, sino llega a formar parte de su vida. Querido, entonces, cuando tú ya pierdes la sensibilidad y no tienes necesidad de Dios, ya no tienes perdón. ¿Por qué no tienes perdón? ¿Porque Dios no quiere perdonarte? No, sino porque ya no necesitas de Dios. Hay muchas personas que me escriben y dicen, pastor, yo hice tantos pecados, yo estoy tan lejos de Dios, ¿será que Dios me perdona? Yo le digo, si tú reconoces que estás lejos de Dios y tienes deseo de volver a Jesús, claro que Dios te perdona. Porque ahí en tu conciencia hay una voz, el Espíritu Santo hablándote, diciendo, abandona el pecado, deja lo que estás haciendo, ven a Jesús, estás lejos. Ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de querer ir a Jesús, la voz del Espíritu Santo hablando a tu mente. Y hoy te está hablando a ti, a través de este programa. Estoy hablando para ti que tienes una conciencia ya oscurecida, para ti que no puedes dormir, para ti que estás enfermo y probablemente tu enfermedad no sea física sino espiritual. Ven a Jesús, pide perdón. Jesús hoy quiere darte una conciencia tranquila. Jesús dice, venid a mí los que estáis cansados. David decía, Señor, crea en mí un nuevo corazón, dame una nueva conciencia. Querido, Dios quiere hacerte una nueva persona. Ezequiel dice, quiero darte un corazón nuevo, una conciencia limpia. ¿Quieres orar conmigo? Quiero orar por ti. Querido Dios, hay cientos de personas que al escuchar este programa están entregando su corazón, su vida. Están permitiendo que el Espíritu Santo pueda seguir hablando. Cuenta una historia de que cierta vez un hombre fue condenado injustamente por asesinato que él nunca cometió. El juez también se llevaba muy mal con este hombre, así que no tenía escapatoria, no había manera de salvarse de la pena capital que ahora le estaban sentenciando. Resulta que entre todos los que estaban reunidos para escuchar aquella condena, gran parte decía, ese hombre es inocente. Mientras que unos cuantos decían, él es culpable y merece morir. El juez, como no era un allegado aquel que estaba siendo condenado, pero quería también escuchar la voz de la gente que estaba ahí reunida y para querer impresionar al público y que todos puedan aplaudir al juez y puedan decir, este es un humano, esta es una persona que escucha y que entiende, el juez decidió hacer lo siguiente. Se dirigió hacia el acusado y le dijo, yo no te voy a condenar, tú vas a elegir tu propio destino. Aquí en mi mano tengo 2 papeles. Y esos 2 papeles van a estar 2 destinos, el cual tú tienes que elegir. En uno de ellos yo voy a escribir acusado o condenado. Y en el otro papel va a estar escrito la palabra inocente. Si tú tomas la palabra condenado, vas a morir. Si tú tomas la palabra inocente, vas a ser libre. Toda la gente aplaudió. Dijo, qué sabia decisión de este juez. Qué imparcial es este hombre, qué humano es este hombre. Así que el acusado, al ver de que por allí no estaba tan bien el asunto y probablemente habría una trampa, dijo, está bien,
Así que el juez escribió y ahí estaban los dos papeles en su mano. Le dijo, ahora están los dos papeles. Tú eliges ser condenado o ser libre. Aquel condenado tomó uno de los dos papeles y lo único que hizo es comerlo. Lo puso a su boca y lo comió. Y toda la gente se quedó asombrada, sorprendida, y dijo, ¿qué hizo este hombre? El juez se enfureció y dijo, ¿y ahora cómo vamos a saber si eres condenado o libre? Y él le respondió, pues fácil, señor. Si usted tiene el papel que dice condenado, quiere decir que yo tomé el que dice inocente. Así que, ante toda esta respuesta que le dio este acusado, al rey o a este juez no le quedó otra cosa que abrir el papel que tenía, y el papel que el juez tenía decía condenado. Así que, por más que pueda él molestarse o con no muy buena gana, tuvo que liberar a este hombre. Y él salió victorioso diciendo, todo eso fue por mi inteligencia. La verdad, todas las personas que se habían reunido dijeron, ese muchacho era sabio. Ese muchacho era sabio. Ese hombre era sabio. Cuando yo leí esta historia, pensé en lo siguiente. Los seres humanos tendemos a confundir algunos términos. Y nosotros empezamos a dar nombres y conceptos a algunas cosas que la Biblia no menciona. Por ejemplo, cuando se habla de sabiduría, siempre se le confunde con astucia. Yo no diría que este hombre era sabio. Este hombre era hábil, era listo, este hombre era astuto, era una persona que tenía inteligencia, pero no sabiduría. Porque según el concepto bíblico, sabiduría no es actuar con astucia. Vivimos en un mundo lleno de personas astutas, donde abunda la astucia y la sabiduría cada vez es más escasa. ¿Qué cosa es sabiduría en el concepto bíblico? Los seres humanos decimos, cuando queremos dar un concepto acerca de sabiduría, sabiduría es aquella persona que tiene brillante conocimiento de todo. Mientras más elevado conocimiento tengas, eres una persona sabia, eres una persona admirada, eres respetada, eres sabio. Ese es el concepto humano. Escuché también a más de uno decir, sabio es la persona que ya vivió muchos años, y han asociado la sabiduría con la experiencia. Pero hoy quiero decirte algo importante. Según el concepto bíblico, sabiduría no tiene nada que ver ni con experiencia ni con conocimiento. No, sabiduría tiene que ver con un principio. Y si vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7, encuentro la siguiente declaración. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quiere decir que aquí no importa la edad que tengas, no importa la experiencia o inexperiencia que tengas, no importa el conocimiento de literatura, de bibliotecas, de cosas, de cultura, de educación, de títulos que puedas tener en la vida. Sabiduría no tiene que ver ni con conocimiento ni con experiencia. Sabiduría tiene que ver con temor a Dios. Un día Dios se presentó a Salomón en un sueño y le dijo así: pídeme lo que tú quieras, yo te voy a dar. ¿Qué hubieses pedido tú si Dios también hoy se presentase a ti en un sueño y te dijera: Juan, Roberto, Julio, pídeme lo que quieras y mañana lo tendrás? Más de uno pediría sanidad, pediría trabajo, pediría fortuna, no sé qué cosa pedirías, pero ¿sabes qué cosa pidió Salomón? Salomón pidió sabiduría. ¿Y qué cosa estaba pidiendo? Salomón estaba pidiendo a Dios una relación con él. Cuando le estaba diciendo: Señor, yo quiero sabiduría, le estaba diciendo: quiero que me enseñes a caminar en el camino correcto. Quiero que me enseñes a amar a Dios, quiero que me enseñes a temer a Dios, quiero que me enseñes a guardar tus mandamientos, quiero que me enseñes a caminar por la senda recta. Eso es lo que pidió Salomón. Ahora, es interesante que ese pedido le llevó no solamente a tener entendimiento o a actuar sabiamente en la vida,
sino le llevó también a tener fortuna y riqueza en la vida. Qué interesante, ¿verdad? Sabiduría tiene que ver no con conocimiento ni experiencia, sino sabiduría tiene que ver con relación, tiene que ver con el temor que tú puedas tener a Dios. Ahora, cuando yo abro la palabra de Dios, encuentro que esta palabra, sabiduría, lo encuentro en muchos textos de la Biblia. Ahora, es tan importante este tema que hoy tú necesitas abrir tu Biblia junto a mí para descubrir por qué necesitamos ser sabios. Porque una de la escasez más grande que existe en el mundo es de hombres y mujeres sabias. Encontramos muchas personas inteligentes, pero no personas sabias. Y cuando quiero hablar ya de un concepto bíblico de sabiduría, yo tengo que decirte lo siguiente. Sabiduría no es conocer, sabiduría es vivir lo que conoces. Tú puedes tener una biblioteca en tu cerebro, pero si tú no vives aquello que conoces, no te sirve de nada. Tú puedes conocer la Biblia, tú puedes conocer muchos textos de la Biblia, tú puedes saber versículos, libros enteros, pero de nada sirve, dice Santiago capítulo 1, si solamente eres un observador, solamente lees, pero no haces, no practicas. Es decir, sabiduría tiene que ver con la vida, con la conducta, con las acciones, con las palabras. Sabiduría tiene que ver contigo, con tu día a día, no con lo que conoces. Sabiduría tiene que ver con lo que tú vives. Entonces, ahora te vas a dar cuenta que nuestro mundo necesita de personas sabias. ¿Tú aplicas todo aquello que conoces? ¿Estás viviendo todo aquello que sabes? Ahora, te voy a leer para ti algunos textos importantes. ¿Por qué tú y yo necesitamos ser sabios? El libro de Proverbios capítulo 16, versículo 16, dice así. ¿Me acompañas a leer? Presta atención. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. ¿Quieres para repetir una vez más? Dice así. Es mejor pedir, es mejor buscar, es mejor adquirir, es mejor tener sabiduría que oro preciado. ¿Te das cuenta cuánto valor tiene la sabiduría? Qué interesante lo que dice Salomón. Y ya descubrimos dónde está el origen o de dónde viene la sabiduría. Es mejor ser sabio que tener toda la fortuna del mundo. Es mejor ser sabio. Ahora, ¿por qué necesitamos ser sabios en este tiempo? Mira, quiero leer para ti lo que dice Efesios capítulo 5. Hay un texto maravilloso aquí, en Efesios capítulo 5, versículo 15 y versículo 16. ¿Prestas atención a lo que voy a leer? Dice así. Mirad con diligencia cómo ustedes deben andar. No anden como necios, sino anden como sabios. Tú sabes cómo me interesa este texto cuando dice, no camines en esta vida como un necio, porque quien no es sabio es un necio automáticamente. No andes como necio. Ahora, ¿qué significa vivir con sabiduría? ¿Sabes qué significa? Versículo 16 dice así, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿No te parece que este texto fue escrito para nuestro tiempo, para nuestro siglo? ¿Fue escrito para ti? ¿Fue escrito para mí? Fue escrito para nuestra época. En estos días tan malos de riesgo, de peligro, de inseguridad, de inmoralidad, de violencia, en estos días malos necesitamos hombres y mujeres que vivan en relación con Dios para que puedan tomar decisiones acertadas en la vida. Necesitamos, ahora, no andes como necio, anda como sabio, aprovechando bien el tiempo. ¿Te das cuenta lo que es sabiduría? Ahora, si yo retrocedo algún libro por allí, y si yo empiezo a leer, por ejemplo, Santiago capítulo 3, versículo 13, vamos a ver qué dice Santiago acerca de la sabiduría, ¿te parece? Santiago 3:13 dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Qué interesante. ¿Quién es sabio? Y esta pregunta tiene que hacernos reflexionar. Vamos a pensar, porque me está desafiando y yo te desafío a ti, aquí con la palabra de Dios. Dice,
¿quién es sabio y entendido? Quien dice que es sabio, muestre por su buena conducta sus obras. ¡Qué interesante! Entonces, el texto anterior me decía, un sabio es aquel que aprovecha su tiempo, ¿correcto? Porque sabe que los días son malos. Aquí Santiago me dice, el sabio y entendido es aquel que muestra por su buena conducta sus obras. ¡Ah, qué interesante! Ahora, voy a un último texto en esta noche. Y vamos a ver lo que dice el libro de Salmos. ¿Te parece? Vamos al libro de Salmos, capítulo 90, versículo 12. Dice así la palabra de Dios, Salmos 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Me interesa este texto, me encanta. Es una oración, es un clamor, es un pedido. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabes quién es una persona sabia? Una persona sabia es aquel que sabe que no es eterno en esta vida. Es aquel que sabe que un día va a morir. Así que disfruta día a día con Dios. Es aquel que no pierde tiempo en rencor, en remordimiento, en amargura, odiando a los demás. No. Una persona sabia es aquel que le dice a Dios todos los días, Señor, ayúdame a vivir hoy como si fuera el último día de mi vida. Quiero amar, quiero abrazar, quiero sonreír. Quiero que si hoy pueda morir, la gente pueda recordar porque tu amor estuvo reflejado en mi vida. Enséñame entonces a contar mis días. Enséñame a no malgastar mi tiempo, a no desaprovechar mi tiempo. Enséñame a vivir correctamente. Enséñame a vivir en tu amor, en tus caminos, porque eso es sabiduría. ¿Sabes una cosa? Una persona sabia es la persona que sabe que no tiene mucho tiempo y no posterga las decisiones importantes, mucho menos las decisiones que tienen que ver con vida eterna. Una persona sabia no está diciendo yo no acepto a Jesús hoy, lo acepto después, no, porque sabe que sus días son cortos. Ahora, una persona sabia es aquel que sabe invertir su tiempo. Ahora yo te hago una pregunta, mira, ¿sabes, te has puesto a pensar cuál es la mayor inversión de la vida que el ser humano puede hacer? ¿Ya pensaste en eso? No me digas que la mayor inversión es en educación. Invertir en educación es muy bueno, pero no es la mayor. No me digas que la mayor inversión es tener una fortuna. No, es bueno, pero no es la mayor. La mayor inversión de la vida es vivir para Jesús, es vivir con Jesús. ¿Por qué una persona invierte? Porque quiere ganar, ¿verdad? Ahora te voy a demostrar que cuando tú vives con Jesús, tú ganas. ¿Quieres para demostrarte? Mira, ¿cuántos años vive el ser humano? Vamos a ponerle 80, 90, 100 años. Si tú das esos 80 años a Jesús, Jesús te da la eternidad. Te pregunto, ¿quién gana? ¿Acaso no ganas tú? Sí, estás ganando. Jesús, Dios te dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dame tu juventud, yo te doy la eternidad. ¿No te parece que es una buena inversión? Si tú buscas primero el reino de Dios, es decir, cada primera hora de cada mañana vas a la presencia de Dios y buscas a Dios de todo corazón, le estás dando una hora al Señor, pero es mejor tener una hora con el Señor y 23 horas de bendición. ¿No te parece que es una buena inversión dar la vida a Jesús, amanecer con Jesús, trabajar con Jesús, vivir para Jesús? Entonces te pregunto, ¿ya estás haciendo tú esa inversión? Ahora, esto es ser sabios, saber invertir, saber vivir, saber que los tiempos son cortos, saber que los días son malos, saber que podemos tomar decisiones acertadas. ¿Y sabes quién no es una persona sabia? Sabio, no es sabio aquel que malgasta su vida en otras cosas efímeras de la vida y no se desgasta o no se entrega a Jesús, no se gasta para Jesús. Eso no es de sabios. Ahora, permíteme leer un último texto. Romanos capítulo 13, versículo 11, dice así: y esto conociendo el tiempo,
que es hora de levantarnos del sueño. ¿Sabes quién está escribiendo? El apóstol Pablo. Y te está escribiendo a ti, a mí también. Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desecha las obras de las tinieblas y vístete de las armas de la luz. Versículo 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivas, no en contiendas ni envidia. Es decir, apártate del pecado y empieza a vivir sabiamente. Empieza a contar tus horas, tus días, tus minutos, sabiendo que en cualquier momento tú vas a morir. Vive con sabiduría. Vivir con sabiduría es invertir en Dios. Me interesa la manera como inicia. Entonces, conociendo el tiempo, una persona sabia conoce el tiempo en que vive. Y estamos viviendo en el tiempo del fin. Cuando habla aquí de tiempo, hay dos palabras para describir tiempo. La primera es cronos y la segunda es kairos. Cronos es un tiempo puntual. Ahora es el tiempo puntual, lo que estás viendo en tu reloj. Y kairos es una palabra que habla de un tiempo indeterminado. Cuando tú dices no tengo tiempo, me falta tiempo, estás hablando del kairos. Ahora aquí dice, conoce el tiempo. Estamos viviendo en la parte final de la historia. No tenemos más tiempo. Es hora de entregar a Jesús el corazón. Es hora de invertir la vida en Jesús. Es hora de entregarse sin miedo a Jesús. Y te dice, es hora que abandones el pecado. Es hora que andes honestamente. No en glotonerías. Tú puedes decir, pastor, yo no soy glotón. No, pero si en tu corazón siempre hay ese sentimiento de querer más y más de otra cosa, menos de Dios, también eso es glotonería. Y tú puedes decir, pastor, yo no soy borracho. Borracho no solamente es aquel que bebe alcohol. Borracho también es aquel que no distingue entre el bien y el mal y anda perdido. No sabe dónde está, no sabe en qué tiempo vive. Y Jesús esta noche te dice, yo soy la sabiduría. Si tú quieres ser sabio, tienes que venir a mí. Y cuando vienes a mí, distingues perfectamente aquello que te hace daño y aquello que te hace bien. Cuando tú eres sabio, empiezas a poner en prioridad tu vida, a priorizar tus cosas. Cuando tú eres sabio, ¿sabe lo que sucede? Empiezas a buscar más las cosas eternas que las cosas temporales de la vida. Te pregunto, ¿eres sabio? Necesitamos ser sabios en este tiempo, no astutos. Inteligentes hay muchos. Tú necesitas ser sabio. Quiero que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Querido Dios, gracias porque tu palabra me desafía a ser sabio, a vivir con sabiduría cada día de mi vida. Hoy te entrego mi corazón, mi tiempo, mi vida, mis talentos, mis capacidades. Lo que recibí de ti, quiero usarlo para tu servicio. Enséñame a contar mis días y a vivir cada día dependiendo de ti. Quiero ser sabio. No solamente quiero tener conocimiento, quiero aplicar a mi vida, quiero vivir una relación contigo. Así evitaré heridas y fracasos en la vida. Toma mi corazón, me entrego a ti. Quiero conocer más de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta noche. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.
Música